Muy buenos días, damas y caballeros. Ya en el aire su programa Periodismo y Sociedad. Un espacio abierto, horizontal, donde aireamos información para que ustedes se formen su propia opinión. Buen día, don Licho, don Gregory. Buenos días, Isidro. Buenos días. Buenos días, Gregory. Buenos días, Isidro. Buenos días a todo el mundo que está en sintonía con este espacio. Periodismo y Sociedad, inclusive dos amigos, hermanos, con los que he trabajado, Ramón Jiménez y el doctor Diomedes Olivares, están en sintonía con el programa de hoy, esos dos turpenes, y felicidades para ellos. Gracias por su sintonía obligada. Señores, tenemos una agenda con Dios, tenemos una agenda con el pueblo, pero tenemos una agenda con la realidad social que vive en nuestro país. Tenemos muchas noticias hoy, Gregory, Isidro, noticias de impacto. Una que yo quiero resaltar y que ustedes me expliquen cuál es la modalidad. Ayer el presidente inauguró una modalidad de transporte como de la privatización de las rutas. Sabes que las rutas están en poder de los gremios en muchos sitios. Ya cualquiera no puede entrar a una ruta y que yo voy a conchar porque estoy pasando hambre, como cuando yo era joven, que tenía que salir en un carro a las 5 de la mañana, más Obando Gómez hasta la feria por 5 pesos. 5 pesos eran, 5 cheles, para yo transportar las personas. Resulta que ahora hay que ser parte de un gremio. Ayer el gobierno inició una nueva forma, un corredor, le llaman corredor, y lo puso en manos para cubrir ese corredor de un gremio que es CONATRA. Es San Antonio Marte. CONATRA. CONATRA, de Senadoy, y Senadoy de San Pedro, que tiene otra bomba que tenemos que analizar más tarde. Pero de Santiago Rodríguez, correcto. Entonces, ese corredor de la Núñez va a estar cubierto por autobuses. Esos autobuses son de CONATRA. Y si es en autobús, va a reducir la circulación de carros y va a reducir el entaponamiento, porque un autobús desplaza 10 o 15 carros de concho. Ese corredor es un verdadero tapón permanente de la Gustavo Mejía Ricard a la 27 y sobre todo a la Sarasota. Un tapón. Entonces, la idea es que con este corredor vaya a agilizarse el tránsito, porque un autobús va a tomar la cantidad de pasajeros de 30 carros, 40, porque va a tomar 50 o 60 personas. Entonces, esta modalidad parece que viene de otros países. En Venezuela, que son iniciadores en muchas cosas, seguro que eso ha funcionado. Y en Colombia, con Transmilenio. Pero es buena noticia. Y sobre todo lo que generó de ahí. Sí, y tiene también el adicional de que le ahorra tiempo a las personas, la calidad de estos vehículos que son nuevos, el tremendo y permanente tapón en esa ruta que tiene la facilidad de conectar con 2 líneas de metro. La estación que está en la Núñez de Cáceres con Avenida Autopista Duarte y también con la feria, que es el lugar donde va a terminar o donde va a iniciar uno de los extremos de esta línea de autobuses. Bien interesante, aunque inmediatamente, como ocurre cuando están los gremios de transporte interviniendo en algo, que nunca hay paz permanente, al señor Juan Uvieres ayer indicó que esa ruta le pertenece al Estado Dominicano y que el Estado Dominicano se ha desprendido de ella, que por qué tiene que estar una compañía privada usufructuándola. Bueno, pero si es así, es potestad del Estado. Si el Estado no le da participación al sector privado, entonces se critica al Estado
por querer monopolizar situaciones y actividades donde bien pudiera estar el sector privado. O sea, palo bogando y palo sin bogar. De todas formas, pienso que esto es ganancia, independientemente de quién lo esté manejando, para el consumidor, para el usuario, para el que no tiene vehículo propio o tiene vehículo y quiere usar esa ruta de una manera decorosa y moderna. Sí, mire, eso tiene un concepto que es el concepto de sistema. Donde hay un metro, se supone que el metro no puede abarcar toda la ciudad, sea cual sea la ciudad, y en las estaciones, digamos, señaladas, se establecen líneas de autobuses o algún otro tipo de transporte para que la persona se monte en un sitio, llegue a la estación de metro, circula por el metro, llega a otro sitio y se monta en otra línea de autobús que lo lleva a su destino final. O cualquier intermedio, por supuesto. Me imagino que es la primera fase, porque supongo que esto, que es una práctica no solamente en Caracas, eso se planteó ya con los inicios del metro, pero eso existe en Madrid, existe en todas las ciudades que tienen sistemas de metro. Este sistema debe... Perdón. El pago, ¿cómo lo va a hacer la población? O sea, va a ser como un complemento del metro. O sea, la persona va a tomar el metro, por ejemplo, en la Kennedy. Bueno, según la información... Según la información, tú puedes pagarle al chofer con una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. Según la información que está en la prensa. Tú te montas en el autobús y pagas con tu tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Debe haber quizás un sistema de ticket. Muchas veces hacen los sistemas integrados de ticket. Vale decir, tú compras un ticket que te montas en la guagua y te montas en el metro y te montas en la otra guagua con el mismo ticket. Va descontando de los viajes que tú haces. Depende del sistema de cada país. Pero en esta ocasión lo que veo que es bien interesante, que tiene un sistema bastante moderno, porque si tú en ese momento no tienes el ticket, no tienes sencillo dinero, pero tienes tu tarjeta de débito, que aquí todo el mundo, o la inmensa mayoría, tienen tarjeta de débito o crédito, pagas con tu tarjeta de crédito o débito. Es interesante. Yo creo que estos sistemas modernizan el sistema de transporte, que es muy importante. Habla también de que van a sacar 90 carros que serán chatarrizados. 90 carros. Yo paso a suponer de que ya las líneas esas de conchos que funcionaban allí ya no van a funcionar. Lo que va a funcionar es eso. O habrá algún tipo de regulación para que funcionen los conchos. Pero lo cierto es que se va a reducir el transporte que usualmente se conoce como carros públicos. Se va a regularizar o se van a eliminar eso y se van a dejar las guaguas. No sé, no conozco el concepto. Pero lo que sí es cierto es lo que usted lo que dijo hace unos minutos atrás. La Núñez de Cáceres tiene tapones hasta los domingos a las 10 de la mañana. Hasta los domingos a las 10 de la mañana hay sitios que tienen tapones. Es increíble esa avenida, la cantidad de vehículos que transitan por allí. Y cualquier solución de esta es positiva. Cualquier solución que se aplique es positiva. Y esta va a ser muy positiva. Va a ser muy positiva. Además, por la información que están dando, es un transporte de calidad. Yo veo, por ejemplo, en el metro, inclusive de Caracas, se veía, y en el metro de Madrid, gente con unos trajes bien plantados, ejecutivos de empresa en su metro, con su buen maletín, transportándose, no usan sus vehículos. No usan sus vehículos. Yo vivía en Caracas, en el Parque Central, que tenía 2 bocas de metro, de 2 líneas, y mira, yo rara vez prendía mi vehículo, porque a los sitios donde iba tenía posibilidades de llegar en el metro, en el 80% de mis destinos. Entonces, el metro es una cuestión de utilidad para la sociedad, para la ciudad, y las personas tienen que acostumbrarse, quitarse un poco los popis y montarse en sus guaguas y montarse en sus metros, porque eso también ayuda al medio ambiente y ayuda a descontaminar la ciudad. Por eso es atinada el anuncio que hizo el señor presidente ayer de que
va a extender las líneas del metro hasta Los Mameyes. Hay un proyecto de llevarlos hasta Boca Chica. Él lo prometió en la campaña, de llevarlo hasta Boca Chica. Pero ayer certificó que va a ser hasta Los Mameyes esta primera etapa y hasta Los Alcarrizos, que ya el proyecto de Los Alcarrizos estaba diseñado inclusive con el teleférico y con la línea del metro. O sea, que eso enriquece la facilidad que va a dar el Estado en la ampliación de esa ruta. Sí. Parece ser que esto inicia lo que se denominó desde que comenzó el metro a operar, que tendría líneas alimentadoras. Esta me parece que es la primera línea alimentadora. Recuerdo cuando Diandino Peña prometía y hablaba, líneas alimentadoras, nunca llegaron. Y con este servicio usted puede abordar el autobús y hacer una transferencia al metro en el punto que desee, sea al inicio o al final. Sí, pero ustedes me sabotearon las efemérides. No, si usted quiere entrar a las efemérides, ahora ponga un stop ahí y entonces venimos con las efemérides. Yo no quiero juntar el corredor, el anuncio del nuevo metro, estas excelentes noticias. Es que usted llegó, usted como que vino en guagua, porque vino por el corredor, que viene tan emocionado. Mire, vamos a dar una pausa. O porque declararon solamente al PRM y PLD partido mayoritario y ahora nada más quedó. ¿Cómo es eso? Usted está emocionado por algo. Vamos a una pausa y venimos entonces con las efemérides, que una de ellas es que han declarado que volvimos al bipartidismo. En breve volvemos. Exacto, está bien. Bueno, nuevamente en Periodismo y Sociedad. Mire, un día como hoy nace el apóstol José Martí, en 1853. Nació en Cuba. Lo referimos por la fuerza que tiene su pensamiento en toda Hispanoamérica. Pues tenemos una imagen de él. Le pido al máster que la coloque, por favor. Creó el Partido Revolucionario Cubano, fue un líder y promotor de la independencia de su país, y más allá de cualquier consideración de los hechos que él escenificó en su vida, fue su conducta moral y su conducta personal, su apresto en función de los valores que lo hizo trascender más allá del hecho histórico de la guerra de independencia de su amada Cuba. Falleció, fue abatido por las tropas realistas en un encuentro en Dos Ríos, y es un hombre que pasó a la historia como un adalid. Él estuvo en Venezuela, yo recuerdo, y él descubrió, entre comillas, a un intelectual venezolano que era perseguido por la dictadura de los monagas, creo que era. Y gracias a él, Cecilio Acosta se reconoció y lo protegió, y se fue reconocido y fue inclusive conocido fuera de las fronteras de Venezuela. Era un educador, Cecilio Acosta. José Martí es un hombre, o fue un hombre, que realmente sembró en función de los ideales de Hispanoamérica. Mire, un día como hoy, pero en 1870, Gregorio Luperón, desde la isla de San Tomás, ojalá que coloquen la imagen de Gregorio Luperón, dirige una protesta al Congreso de los Estados Unidos por las pretensiones de Buenaventura Báez de anexar al país a los Estados Unidos.
Y traigo a colación esta noticia porque cierto es que en ese siglo XIX dominicano hubo muchas personas que intentaron arriar la bandera republicana y colocarla al servicio de potencias extranjeras, al punto que el propio general Santana lo logró por un espacio de tiempo con respecto al Reino de España. Pero siempre hubo hombres como Gregorio Luperón que pudieron sostener el portaestandarte de la bandera limpia y republicana de la dominicanidad. En 1937 sucede algo muy interesante. En el Club Las Mercedes, en el Club de las Mercedes en Santiago, se le cambia el nombre al equipo Águilas por Águilas Cibaeñas, pasando a representar la región del Cibao. Ese año anterior había ganado el torneo Las Estrellas Orientales. Habían ganado el campeonato de béisbol. Y se reúne en el Hotel Las Mercedes, en el centro o en el local que se llamaba Roof Garden. Que ese Roof Garden, yo he escuchado muchos merengues por allí, muchas músicas que hablan del Roof Garden. No sé si se referirá a ese mismo Roof Garden. Bueno, ese día se reúne la directiva de los aguiluchos y deciden cambiar el nombre de Águilas por Águilas Cibaeñas. Águilas Cibaeñas. Comenzando así la historia de este equipo con ese nombre, Tenemos esas tres efemérides, Isidro, para el día de hoy. Sería importante, ahora que hablas de las Águilas, decir que ayer el presidente Luis Abinader a las Águilas Cibaeñas de hoy día, las que ganaron el campeonato hace un par de semanas, les entregó la bandera dominicana para que representen el país en la Serie del Caribe que se va a celebrar en México. Y también es importante decir que las Águilas tuvieron varios jugadores afectados de COVID, inclusive el señor Kilvio Hernández, alto funcionario de la empresa Águilas Cibaeñas, también estuvo afectado de COVID. Esperemos que ya estén en buenas condiciones, aunque habría que ver si ellos podrían participar en el torneo que se va a celebrar en México. Así que les vaya bien a las Águilas. Sí, sí, ¿no? Y tienen opción de triunfo. Bueno, tenemos por hoy esas efemérides, así que le paso la agenda a ustedes. Bueno, magnífico. Continuando con la agenda, ayer la Junta determinó mediante una resolución cuáles son los partidos mayoritarios. Había una discusión de que el Partido Fuerza del Pueblo y el PLD se estaban disputando la segunda mayoría en el Senado. Uno pensaba que con esa discusión y haberle atribuido a la Fuerza del Pueblo esa segunda mayoría, entonces era porque ese partido había obtenido un número de votos superior al 5%. Habíamos pensado que tenía un 8%, y la ley decía o dice que un 5%, pero ayer resulta que la Fuerza del Pueblo queda relegada a un tercer lugar por debajo del umbral que le da categoría de partido mayoritario. Es decir, que ahora como que se la ponen cuesta arriba. Yo me imagino que dentro de esta lucha que lleva el líder de la Fuerza del Pueblo estará la de demostrar que a él le corresponde ser un partido mayoritario. Pero a mí me sorprendió mucho esta sentencia, esta resolución de la Junta, que, dicho sea de paso, en términos financieros, va a distribuir más de 2.000 millones de pesos en dos partidos, que son en el PRM y en el PLD, y va a distribuir apenas, creo que un 12% entre los partidos
que están entre el 1 y el 5. Eso quiere decir que habrá una diferencia financiera en favor de esos dos partidos muy notable, muy notable. Pero la lucha Claro es sí. que la fuerza del pueblo como que fue, qué sé yo, como dejada por debajo de lo que uno pensaba. Yo pensaba que era mayoritario. Mira, es que eso surge cuando uno escucha hablar personas, por ejemplo, como el doctor Leonel Fernández y altos dirigentes de ese partido, explicar previamente que ellos tenían más de un 8% y lo explicaban con números y se daba como un hecho, pero verdaderamente no fue así. La prensa hoy dice que de acuerdo a la interpretación y al esquema escogido para calcular quién es mayoritario y quién no, pues se decidió esto. No sé por qué es un esquema a escoger y no que está establecido, pero parece ser que es interpretativo, porque quienes defendían que la fuerza del pueblo tenía más de 5%, lo decían en base a lo que establece la ley electoral. Sin embargo, el organismo electoral, administrador de los procesos, pues dice que el sistema es otro. Entonces, a final de cuentas, habría que ver si esa organización política va a recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo, al Superior Electoral, eh, para tratar de rebatir la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral. Al mismo tiempo, este organismo colocó los partidos en la boleta electoral de las próximas elecciones en el orden siguiente. El puesto número 1 lo tiene el PRM, el lugar número 2, el PLD, el lugar número 3, la Fuerza del Pueblo, el lugar número 4, el PRD, el lugar número 5, el Partido Reformista Social Cristiano, el número 6 está Alianza País, el número 7, Dominicano por el Cambio, y por ahí siguen el número 8, el BIS, si no me equivoco, estoy hablando de lo que leí, y me extrañó que el partido de un amigo, Ismael Reyes, no está en el listado de quienes tienen lugar establecido en la próxima contienda electoral. Luce que perdió la investidura electoral. Reconocimiento. El reconocimiento. Parece ser que el Partido Demócrata Institucional, después de tantos años, pierde el reconocimiento para participar en las elecciones. Tenemos ya un escenario definido, los recursos van al PRM y al PLD, y verdaderamente es un golpe fuerte para la fuerza del pueblo. Es un tema de interpretación. Yo estuve escuchando esta mañana al señor Rosario, que es el vocero electoral de la Fuerza del Pueblo. Entonces, ellos dicen que se debió haber tomado solamente la tarjeta presidencial. Al parecer tomaron la tarjeta de senador y de diputado y presidencial y hicieron una media, y eso es lo que, sobre esa base, tomaron la decisión. Él inclusive aducía de que el actual presidente de la Junta, siendo presidente del Tribunal Superior Electoral, en una oportunidad emitió opinión contraria a la opinión que emitió ayer. Y por otro lado, porque él aduce de que muchos senadores de la Fuerza del Pueblo iban en la tarjeta del PRM, iban en la tarjeta de otros partidos, de los partidos reformistas, y que no había claridad en ese sentido, pues, que no reflejaba realmente lo que es la votación de la Fuerza del Pueblo. Pero finalmente dijo algo que llama la atención, es interesante. Él dice que el PRM, viendo la debilidad estructural en este momento del Partido de la Liberación Dominicana, piensa no reconocer a la Fuerza del Pueblo como una fuerza mayoritaria, y así tiende a establecer una especie de polarización con el PLD,
que está muy débil para garantizarse unos futuros éxitos electorales. Verdaderamente yo creo ahí lo que interesa es el aspecto de los recursos, a final de cuentas. Bueno, sí, claro, por supuesto que interesa el tema de los recursos, pero yo pienso que los partidos como la Fuerza del Pueblo tienen fuentes de financiamientos bien importantes que no le va a mermar su campaña electoral dentro de 3 años y medio cuando se produzcan las próximas elecciones. Lo cierto es que ya comienza a haber una presencia opositora en la Fuerza del Pueblo poco a poco, que hasta ahora ha sido muy tranquila, que ha sido muy menguada, que ha sido muy prudente, y ya comienzan a asomarse como fuerza opositora. Dentro de un año, año y medio, veremos a la Fuerza del Pueblo más radical enfrentando al gobierno, porque ellos buscarán polarizar con el gobierno. Bueno, les cuesta. Eso dejará que decir en esa parte. Eso dejará que decir. Yo creo que va a ser un debate y pienso que, no sé, porque el bipartidismo se produjo ahora por una coyuntura especial. Había un gran repudio al PLD y la única opción valedera que había era el PRM. O sea, la gente se fue por el PRM como una opción para salir del PLD por muchas razones. Por la propuesta del PRM, por la esperanza que creó este modernismo, este partido moderno, este candidato joven, nuevo, este comportamiento de este partido, integrando a sectores importantes de la sociedad, pero también tuvo que ver mucho con el amplio rechazo que tenía la gestión del PLD en esa parte. Veremos a ver cómo es el nuevo escenario en esa parte. Yo sigo diciendo que es una situación difícil para el expresidente Fernández levantar ese partido como él aspira y como algunas personas creen que es un partido que va a ser opción de poder en el 2024. Yo dudo que pueda desplazar al PLD en el 2024. Yo lo dudo como segunda fuerza. Pero va a crecer en la Fuerza del Pueblo y el PRM deberá trazar una estrategia de o mantener la fuerza neta que tiene o de ganar más en esa parte. O sea, va a ser una lucha entre esos tres partidos que veremos a ver qué sucede. La estrategia del PRM es bien clara y se la voy a dar sin cobrarle asesoría, una asesoría gratuita. La que ya decidió. ¿Perdone usted? Porque la que definió ya. Sí, una asesoría gratuita al PRM. El PRM lo que tiene que hacer un buen gobierno y el PRM como partido fortalecer su conexión con la base de la sociedad, a través de sus organismos provinciales, municipales, etcétera, de locales, fortalecer esa conexión para que el gobierno esté bien informado, realmente esté bien informado de lo que está ocurriendo en la base social. Porque por ahí es donde se diluyen los partidos. Eso fue lo que le pasó al PLD, por eso el PLD, después de 16 años, se perdió el sentido de la realidad. Ya, no sigo porque no le estoy cobrando, no voy a seguir hablando. No, está bien. Miren, hay una información que aparece en la prensa hoy que tiene que ver con los Estados Unidos, aquí en República Dominicana, y es el hecho de que el país del norte, que recién acaba de estrenar nuevo gobierno, ha designado un encargado de negocios como encargado de la embajada de aquí, porque la señora Bernstein, sabemos, republicana, renunció y partió de la embajada el mismo día de las elecciones, el día 20. En un comunicado de prensa, ellos indican que Estados Unidos designó al señor Robert W. Thomas como encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, República Dominicana. Le acompaña en su misión su esposo,
el señor Juan García. Dice que Tomás permanecerá a cargo de la misión diplomática hasta la designación de un nuevo embajador. Pero o sea que están casados una pareja que son de la corriente LGTB. Sí, su esposo. La experiencia de Browser es igual, es ahora con él. Sí, ya Biden nos está dando indicaciones por dónde es que viene con República Dominicana y nos están mandando nuevos representantes interinos. Y el señor Tomás viene acompañado del señor Juan García, de origen mexicano, que es su señor esposo. Tomás es un diplomático de carrera que ha desempeñado funciones en Canadá en 2 ocasiones, en México, en Costa de Marfil y Mauritania. Así que ya la embajada no está institucionalmente acéfala, tiene un representante nuevo. Bueno, que feliz les sea en República Dominicana. Ya nos iremos adaptando de manera más amplia a la experiencia de Brewster. Tenemos que asimilar eso, vamos a tener que asimilar eso, como vamos a asimilar la aprobación, las 3 causales, que todo luce indicar que lo van a aprobar. Pero vamos a una pausa y venimos a hablar de ese tema, de otro. Bueno, nuevamente en el aire, señoras y señores, don Gregory, don Licho. Continuemos con la agenda. La Cámara de Diputados sesionó, creo que está sesionando una vez por semana, los miércoles. Y el tema urticante de ayer fue el proyecto de ley que permite las 3 causales con respecto a la interrupción del embarazo. Eso ha sido zarandeado por años. Inclusive ha detenido la aprobación del Código Penal, que es muy necesario para el país. Las 3 causales, muchos lo ven como una visión liberal, progresista, de ampliación de los derechos, pero hay otros lo ven que es de valores anticristianos, contra la vida, y hay esa profunda discusión en el hemiciclo. Y una medida muy inteligente del presidente de la Cámara ayer fue enviarlo a comisión para que esa comisión rinda un informe en la que hay gente que está a favor y otros, hay diputados a favor y otros en contra de eso. Se ve un gran número de diputadas a favor de las 3 causales y un gran número de diputados masculinos en contra. Una cosa que uno dice, bueno, esto es como controversial, pero va a ser así. Yo tengo la presunción, por lo que veo, que la mayoría va a aprobar las 3 causales en la Cámara de Diputados. El presidente lo envió, ya el presidente Abinader y su partido están de acuerdo, es un partido mayoritario. Yo sé que hay diputados y diputadas del PRM que no están de acuerdo, pero sé que también la mayoría está de acuerdo con las 3 causales. Y eso mismo pasa en el Partido de la Liberación Dominicana, en el que el presidente de entonces, Danilo Medina, actual líder de ese partido, está de acuerdo, porque él lo envió con su aprobación. Y esto va a crear un tema de discusión durante mucho tiempo. Y después que se apruebe, yo escuché al Partido Reformista no fijar posición pública, pero sí decir que la gente tiene que acostumbrarse a aprobar, a aceptar lo que aprueba la mayoría. Y ahí a Castro Silverio, el decano de los diputados, en este momento. Tan sencillo que hace un referéndum al respecto. ¿Sí o no? ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Sí. Hacer un referéndum, ya, y lo que diga la población es un punto y se acabó.
Sí. Y hacemos una práctica de lo que manda la Constitución, porque la Constitución establece esos mecanismos como vías de consulta a la población. Y no debe ser tan caro porque no es un aparataje que tienen que hacer, sí o no, las computadoras sí o no. Aquí no hemos hecho el primer referéndum todavía para ningún Por eso, tema. entonces, darle un espacio a que baje el coronavirus con la vacunación, que para junio, julio debemos estar ya, esa curva debe estar muy baja, y en agosto, septiembre o octubre hacer un referéndum. Y ya. Hacer una propuesta de la comisión. Exacto, y ya, y se acabó. O sea, no hay que buscarle 5 patas al gato. El gato tiene 4 patas y un rabo. Y el pueblo tiene derecho a opinar en eso, en esa materia tan álgida. Y así se quita el problema a los legisladores de encima. Ese es un tema tan escabroso, tan delicado. Por ejemplo, cuando pensamos en las iglesias que tienen bastante injerencia, influencia en las decisiones muchas veces que toman el gobierno, los empresarios y los sectores de poder del país, las iglesias están totalmente opuestas. El episcopado, cuando el presidente Abinader dio su opinión al respecto al periódico El País recientemente, emitió un comunicado bastante claro, bastante preciso, fuerte, enérgico respecto a esto. Y de igual forma se manifestó el CODUE y las demás iglesias protestantes de la República Dominicana. Mira lo que tú mencionas, hay diputados de los partidos que están a favor de un mismo partido y otros que están en contra. Es un tema muy espinoso. Sí, pero dejárselo a la gente, que la gente decida. Lo más claro, eso crearía un precedente que muchas veces se van a plantear temas y la gente va a pedir que se haya referendo a esos temas. Eso es abrir la puerta a la democracia participativa, tiene sus adversarios. Es que esa etapa, tengo entendido, ya pasó inicialmente, porque este tema viene de lejos. Se socializó en su momento, es lo que tengo entendido. Pero no es socializar, es decirle a la gente, ¿usted está de acuerdo, sí o no? Es que el pueblo tome la decisión. Y ya. Es que ya la parte formal, la parte que tiene que ver con el legislador para previamente ser conocido y luego ser convertido en ley, cual que sea la decisión, ya está en un punto que lo que le toca es agotar ese recurso. Ya, por ejemplo, vimos que Cámara de Diputados lo manda a comisión. Esos son vericuetos abogadiles. ¿Qué quiere decir eso? Que buscan bajadero para no darle la posibilidad a la comunidad que tome decisiones, al pueblo, a la comunidad, al electorado, al colectivo. Porque en el fondo abrir la puerta de la democracia participativa trae sus complicaciones a futuro, porque el día de mañana la gente va a decir, bueno, ¿y por qué no votamos esta decisión? ¿Por qué no votamos este proyecto de ley? ¿Por qué no nos opinan? No nos consultan a nosotros. No, porque eso está bien definido en la Constitución, cuáles son los temas. Sí, pero nunca se ha hecho. Bueno, algún día habrá que hacerlo. Exactamente, y esta es una buena oportunidad. Se está cuajando un movimiento de modificación de la Constitución, que mucha gente dice que está, yo lo escuché en el que mucha gente cree que puede estar cimentado en la rehabilitación del presidente Danilo Medina con la posibilidad de que él pueda ser candidato otra vez. Entonces eso debería ir a un referéndum, ya si se modifica la Constitución. Claro. Ayer yo estuve en el Congreso y percibí en algunos legisladores que hubo uno que me dijo, sí, estoy de acuerdo en que se modifique, estoy de acuerdo en que él vuelva a ser candidato. Es el único ciudadano que no puede ser candidato. Un legislador que no es del PLD. Sí, es del PLD. Ah, bueno, pues el PLD es lo normal.
Sí, pero tiene sus argumentos. Claro. Tiene Siempre hay sus- argumentos. y desde el punto de vista de ellos, pues pudiera tener razones. Porque es Lo verdad. cierto, Bueno, lo medular es que hay que comenzar a hacer práctica de democracia participativa en el marco de lo que establece la Constitución. Sí, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Gregory. señores, ahí viene el 7 de febrero. El 7 de febrero es delicado para República Dominicana por lo que podría suceder en Haití. La oposición entiende y está afincada en que el presidente Jovenel Moïse debe dejar el cargo a partir de esa fecha. Sucede que en Haití las elecciones donde se escogieron al actual presidente se retrasaron durante un año. Entonces la oposición dice que aún se hayan retrasado, ya el presidente que surgiera, en este caso Moïse, ya se le compilaba ese periodo, ese año. Sí. Sí, a ver si Entonces, duele. exacto, y la constitución, el sistema presidencial de Haití, ligado a primer ministro, establece que el periodo de gobierno es de 5 años. Entonces, el 7 de febrero se cumplirían los 5 años, pero Moïse dice que no, que él tiene que gobernar hasta el 7 de febrero del año 2022. Hay elecciones convocadas para septiembre. Entonces lo que se avecina en Haití es algo nada agradable a partir del 7 de febrero. Hemos visto cómo ha habido muchísima protesta en las calles de Haití, en algunas ocasiones violentas, porque verdaderamente es una situación que ahora está aparentemente en un limbo de interpretación jurídica, propiciada, dice la oposición, por la actitud del presidente, mientras que el presidente dice que es propiciada por la posición de la oposición haitiana. Entonces, conociendo cómo se maneja o cómo se desmaneja la situación política de la República de Haití, ya nos imaginamos que la situación pues se va a complicar de una manera desagradable a partir del día 7. Realmente yo no entiendo al pueblo haitiano, ni quiero entender. Lo lamentable o lo real es que, entendámoslo o no, la gripe de Haití nos afecta a nosotros. La necesidad de Haití nos afecta a nosotros. Y la comunidad internacional ha mirado para un lado respecto a lo que sucede allí, y sin participación de comunidad internacional se sabe, nunca ese país va a poder avanzar algo para salir del ostracismo económico, social, en que se encuentra durante decenas y decenas de años. Hay un documento que está colgado en la página del Instituto Nacional de Migraciones que establece un plan de contingencia en caso de que existe un estado de alarma o de problemas en subversión o conmoción en la República de Haití. Y ese documento, que no es un documento oficial porque no está firmado por el presidente de la República, ni el anterior ni el actual, pero está en la página oficial de una institución del Estado Dominicano. Establece los campamentos en las zonas fronterizas. Esos campamentos pueden albergar hasta 90.000 refugiados y establecen la pertinencia de darle apoyo logístico, salud, educación, etcétera, a esos refugiados. Eso le está trayendo mucho, siempre ha traído el tema haitiano a la República Dominicana, es un tema local, pues. Las relaciones con Haití, la migración, la actividad económica con Haití es un tema muy importante porque después de los Estados Unidos el gran socio económico de la República Dominicana es Haití, y así sucesivamente hay muchas variables que tienen una influencia en nuestro país. Pero
esa situación que usted acaba de señalar del 7 de febrero, que si es el 2021 o el 2022, esas manifestaciones que se están viendo allí, puede traer como consecuencia un desplazamiento importante de ciudadanos hacia la República Dominicana, si hay un estado de conmoción dentro del país vecino. Claro. Y eso va a traer consecuencias porque aquí en el país hay grupos nacionalistas que tienen una posición, yo no sé si cierta o no, o valedera o no, con respecto a Haití, pero que atacan al gobierno y al actual y al anterior lo atacan o lo atacaban por el tema de Haití, de cómo se viene manejando el tema de Haití. Yo creo que el presidente Abinader está haciendo un esfuerzo, porque esa es una realidad, eso no es un tema de discursos. El problema de las fronteras vivas, no es un tema de discursos, es un tema de acciones. Y la frontera dominico-haitiana es una frontera viva, en el sentido de que hay un tránsito y hay unas dinámicas que son sui generis. Y creo que el gobierno lo está trabajando con mano izquierda y mano derecha. Mucha prudencia. Con prudencia y está haciendo esfuerzos, ha reforzado la frontera desde el punto de vista de lo que puede hacer el gobierno dominicano, militar, policial, etcétera, y al mismo tiempo está buscando las alternativas, se está sirviendo de puente para buscarle alternativas económicas de financiamiento al pueblo haitiano para que resuelvan sus problemas. Sí. Es una papa caliente que la tiene ya, pero esa papa caliente se puede calentar más en los próximos tiempos. Y lo difícil que es, por ejemplo, hemos visto que el acuerdo que se hizo recientemente con el encuentro de los dos presidentes en la frontera, para mí es un acuerdo histórico, un acuerdo importantísimo, pero ese financiamiento que Dominicana busca, viabiliza, pone su parte para Haití, ¿cómo se hace realidad si no están las condiciones elementales dadas en un proceso, en un limbo que va a haber posiblemente a partir del 7 de febrero? O sea que esa buena intención y ese arrojo del gobierno dominicano para viabilizar y facilitar una salida concreta a los problemas neurálgicos de Haití puede quedar en el vacío, producto de una inexistencia legal, real, en el hermano país. Sí, la crisis haitiana puede generar hasta en dos Haití, dos países. Muy cierto, muy cierto. Es crítica. Pero lo que es cierto es que ya estamos a las 8:56 y es tiempo de ir señalando que nos vamos a despedir. Yes. Vamos a una pausa y volvemos mañana. Bueno, Dios mediante. Y cuídense que de los buenos quedamos pocos. ¿Cuántos quedamos ya, don Licho? Bueno, 32 destacados. Todavía tenemos, porque Biden nos mandó una pareja para acá, entonces yo quería incluir a Joe Biden en esa parte. Pero como que empezó a gustarte Donald Trump ahora. No, como Obama porque mandó a Brett, no fue Trump. Por eso, pero Donald Trump mandó a la dama que se fue en estos días. Y ahora otro demócrata nos manda ahora a, ¿cómo se llama, Gregory? El señor Robert W. Thomas con su esposo y su señor esposo Juan García. Nos vemos mañana. Gracias. Cuídense, pues.